Artículo 51. Infracciones. 1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones establecidas en la Ley 19/2003 de 4 de julio del taxi y las que en su desarrollo se especifican en los artículos siguientes, a título de dolo, culpa o simple negligencia. 2. Las infracciones de las normas reguladoras del servicio del taxi se clasifican en muy graves, graves y leves. Artículo 52. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves: 1. Prestar el servicio del taxi sin la licencia o autorización preceptiva. Se incluyen en este apartado la prestación de servicios especiales, regulados por este reglamento sin la correspondiente autorización expresa. 2. Obstruir o negarse a la actuación de los servicios de inspección de forma que se impide el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. Se entenderá incluido en el presente apartado todo supuesto en el que los sujetos infractores o la persona que le represente impida, obstaculice o retrase sin causa justificada el examen del servicio de inspección de los vehículos, las instalaciones y la documentación administrativa. 3. Utilizar licencias expedidas a nombre de otras personas. 4. Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio impuestas en este reglamento. 5. No llevar aparato taxímetro, manipularlo, hacerlo funcionar de un modo inadecuado o prestar un servicio de taxi con el taxímetro desactivado, cuando este hecho sea imputable a la actuación de la persona titular de la licencia o la autorización o al personal que dependa de la misma. 6. Prestar los servicios de taxi mediante personas distintas que del titular de la licencia o las que ésta autorice o contrate, o personas que no tengan el certificado habilitante. Se incluye en este apartado la conducción del taxi por personas sin el correspondiente carnet de taxista expedido por la EMT que acredite la autorización para la conducción del vehículo de la licencia que lo ampare. 7. Prestar servicios de taxi en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la seguridad de las personas. Se incluye en este apartado la prestación del servicio con niveles de alcoholemia superiores a los permitidos por la legislación vigente o bajo la influencia de estupefacientes. Asimismo, se incluye el prestar servicio con vehículos sin la ITV vigente cuando suponga peligro grave y directo para la seguridad de las personas. 8. El reiterado incumplimiento de la obligación de disponer de forma continuada de un local apto para el desarrollo de la actividad de acuerdo con los términos recogidos en el artículo 16.1 se considerará reiterado incumplimiento si en el momento de la revisión metropolitana de cualquiera de las licencias del mismo titular no la pasa o no la pasa favorablemente por incumplimiento del artículo 16.1. 9. La oferta de servicios de transporte de taxi sin disponer de la licencia o autorización perceptiva para realizarlos, tanto si se hace de forma individual a un único destinatario como si se hace pública para conocimiento general por cualquier medio. 10. La realización de la actividad de mediación en la contratación de servicios de taxi, incluida la oferta de los servicios, sin haber llevado a cabo la comunicación pertinente o sin disponer del título habilitante correspondiente. 11. La contratación como portador o la facturación de servicios de transporte de taxi sin el título habilitante perceptivo. Artículo 53. Infracciones graves. Se consideran infracciones graves: 1. Prestar servicios de taxi con vehículos diferentes a los adscritos a las licencias, en los casos que esta infracción no tenga la consideración de muy grave de conformidad con el artículo 52.1. 2. Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o las condiciones de prestación del servicio de taxi en los términos recogidos en este reglamento o en las normas complementarias que no estén tipificadas expresamente por ningún otro apartado de este artículo ni sean calificadas de infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 52. Se incluye en este apartado prestar servicio de taxi con vehículos que incumplan las condiciones recogidas en este reglamento o sin los elementos obligatorios recogidos en el artículo 28 o sus correspondientes precintos. Prestar servicio con la ITV del vehículo caducada. Prestar servicio sin seguro obligatorio del vehículo vigente o, si fuera el caso, sin que la póliza cubra la conducción por persona diferente de la del titular, salvo que sea causa de resolución de la licencia. Prestar servicio con el carnet de conducir caducado. Prestar servicio con la revisión metropolitana ordinaria caducada.
Cambiar sin autorización los distintivos fijados en el vehículo referente al número de licencia, día de descanso semanal o cualquier otro. Exhibir sin autorización distintivos referentes a la acreditación para la prestación de servicios especiales regulados en este reglamento o sus normas complementarias. Prestar servicio utilizando la mediación de una persona física o jurídica no autorizada para esta actividad, sin perjuicio de la sanción que pueda corresponder al mediador de conformidad a lo establecido en el artículo 52.1 de este reglamento. Existe mediación cuando se realicen actividades de gestión, oferta, administración de servicios o puesta en contacto de usuarios y conductores o titulares con la finalidad de favorecer la explotación de la licencia. Prestar el servicio sin llevar el taxímetro, el módulo o, en su caso, la impresora en funcionamiento o poner en funcionamiento el taxímetro antes de la concertación del servicio, excepto si se trata de un servicio contratado mediante emisora de taxi autorizada y con tarifas o suplementos aprobados. Se incluye en este apartado estar en la parada con el taxímetro en funcionamiento. Prestar servicio por trayectos o itinerarios innecesarios o inadecuados, lesivos económicamente para los intereses del usuario o sin hacer caso de sus indicaciones sin causa justificada. Buscar o captar pasaje mediante la formulación de ofertas en los andenes o vestíbulos de estaciones, aeropuerto, puerto o en cualquier otro lugar, o escoger pasaje fuera de las normas prescritas en este reglamento. Asimismo, tampoco se podrá buscar o captar pasaje mediante el pago de comisiones. No respetar el turno en las paradas. No acreditar la posesión del documento acreditativo de la realización de un servicio concertado en los casos previstos en el artículo 39.5 del presente reglamento. No disponer de forma continuada de un local apto para el desarrollo de la actividad de acuerdo con los términos recogidos en el artículo 16.i. El reiterado incumplimiento de este requisito se considerará infracción muy grave de las contempladas en el artículo 52. 3. Incumplir con el régimen de tarifas en especial. Prestar servicio aplicando tarifas diferentes a las autorizadas. Admitir pasaje mientras el taxímetro esté en funcionamiento, excepto en los supuestos autorizados. Hacer las operaciones de cobro con el taxímetro en marcha o exigir más de una bajada de bandera en un recorrido. Aplicar suplementos no autorizados o por servicios no prestados o gratuitos y en general el cobro abusivo. El incumplimiento del régimen de tarifas que incorpore acciones u omisiones que formen parte de un plan preconcebido por la persona prestadora del servicio de taxi con el objetivo de evitar la aplicación de la tarifa aprobada oficialmente, salvo que se den las circunstancias a las que hace referencia el artículo 52.5. 4. No atender una solicitud de servicio de taxi si está de servicio o abandonar el servicio antes que finalice. 5. Falsear la documentación obligatoria de control, incluyendo la falsedad de los datos en el recibo o factura del servicio prestado. 6. No llevar el libro de inspección. 7. Negarse o obstruir la actuación de los servicios de inspección o de los agentes de la autoridad cuando no se den las circunstancias previstas en el artículo 52.2 de este reglamento. 8. Incumplir los servicios obligatorios que se puedan establecer. 9. Prestar servicio en días de descanso obligatorio o fuera de los horarios o turnos establecidos mediante normas complementarias. 10. Prestar servicio con aparatos taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica vigente, excepto si sea calificable de muy grave. 11. La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados que puedan afectar la correcta prestación de servicios. 12. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, obediéndose justificar la existencia de dichas circunstancias y de motivar la resolución correspondiente. Artículo 54. Infracciones leves. Se consideran infracciones leves 1. Realizar servicios sin llevar en el vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlo, o la que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando, excepto que dicha infracción deba ser calificada como muy grave de acuerdo con lo que dispone el artículo 52.1 de este reglamento. 2. No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los distintivos, salvo la que deba ser calificada de infracción grave de acuerdo con lo que disponen los apartados F, G del punto 2 del artículo 53 de este reglamento.
3. Carecer de los perceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para el reconocimiento del público y cualquier otra circunstancia relativa a la legibilidad, redacción, dimensiones u otros que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento de su contenido por parte del público. 4. No cumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, excepto que el incumplimiento sea calificado de infracción grave o muy grave, de acuerdo con los artículos 52 y 53 de este reglamento. 5. No respetar los derechos de los usuarios establecidos en este reglamento. Si este incumplimiento no puede ser calificado de muy grave o grave, de acuerdo con los artículos 52 y 53 de este reglamento. 6. Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta a la autoridad competente en el plazo máximo de 48 horas. 7. No proporcionar a los usuarios el cambio de moneda en los términos determinados en este reglamento o sus actualizaciones. 8. No dar el recibo o la factura del servicio prestado a los usuarios o darles un recibo o factura que no cumpla con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 9. Incumplir las prescripciones relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos o llevar publicidad en el vehículo sin autorización de la AMT. 10. Cualquiera de las infracciones a que hace referencia el artículo 53, cuando la naturaleza, la ocasión o las circunstancias de los hechos aconsejen no calificarlas de graves. Se incluye en este apartado D. No admitir el número de viajeros legalmente autorizado o transportar un número de viajeros superior al autorizado, salvo que deba ser calificada como muy grave de conformidad con lo que dispone en el artículo 52.7 de este reglamento. E. No respetar el orden de preferencia de los usuarios en las paradas. F. Abandonar el vehículo en la parada. G. Admitir pasaje a menos de 50 metros de una parada o fuera de las paradas en las áreas de influencia a las que se refiere el artículo 37.5 de este reglamento, salvo que sea tipificada como grave de acuerdo con el artículo 53.2. H. No aceptar que el usuario haga uso indistinto de las lenguas catalanas o castellana en las indicaciones para la necesaria prestación del servicio. I. No respetar la prohibición de fumar en el vehículo. J. La falta de limpieza, higiene o buen estado del vehículo, así como la falta de higiene personal. K. Prestar servicio como una indumentaria o calzado inadecuado. I. Promover discusiones con los usuarios, los inspectores del servicio o agentes de la autoridad, insultarlos, amenazarlos o el trato desconsiderado con estos. M. No cumplimentar los requerimientos efectuados en las revisiones metropolitanas, salvo que sea considerado como grave, la conformidad con lo que dispone el artículo 52.7. Artículo 55. Sanciones. 1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se gradúan de acuerdo con las siguientes reglas. A. Se sancionan con una multa de 250 a 300 euros las infracciones que establece el artículo 44. B. Se sancionan con una multa de 600 a 1.400 euros las infracciones que establecen los apartados 1, 2, 3, letra A, B, C, 6, 8, 9, 11 y 12 del artículo 53. C. Se sancionan con una multa de 801 a 1.400 euros las infracciones que establecen los apartados 3, letra D, 4, 7 y 10 del artículo 53. D. Se sanciona con una multa de 1.251 a 1.400 la infracción que establece el apartado 5 del número 53. E. Se sanciona con una multa de 1.401 a 4.000 euros la infracción que establece el apartado 4 del artículo 52. F. Se sancionan con una multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones que establecen los apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 52. 2. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta el daño o el perjuicio causado, la intencionalidad y la reincidencia. Se considera una circunstancia atenuante haber corregido la infracción a requerimiento de la Administración. 3. En las infracciones graves y leves derivadas de denuncias formuladas por usuarios u otros taxistas se podrá considerar como atenuante el hecho que la parte denunciada, a requerimiento de la denunciante, acepte a someterse a un procedimiento arbitral y acepte su resultado. Este atenuante no será aplicable en caso de reincidencia. 4. Independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, la comisión de infracciones previstas en los apartados 1, 5 o 7 del artículo 52 pueden implicar el precinto del vehículo. 5.
La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas se puede reducir hasta un 50% si, a petición de la persona sancionada, se sustituye el porcentaje reducido por otras medidas que tienden a corregir la conducta infractora. Las medidas correctoras serán de carácter formativo en materias relacionadas con el taxi, impartidas en centros acreditados por la Generalitat de Cataluña, o de carácter de prestación social relacionada con la conducta infractora, y serán determinadas por la EMT. Previo informe del Consell Català del Taxi, la reducción de la sanción será de 100 euros por cada 10 horas de formación o prestación y como máximo el 50% de la sanción. 6. La cuantía de las sanciones pecuniarias que puedan corresponder a los sujetos infractores como consecuencia de expedientes sancionadores incoados por la EMT se reducirán en un 50% si en el plazo para formular las alegaciones al pliego de cargos se produce el pago voluntario, hecho que dará lugar a la finalización del expediente con imposición de la sanción por la cuantía ingresada. 7. Las infracciones tipificadas en los apartados 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 52 de este reglamento se considerarán incumplimientos de gravedad manifiesta y sin perjuicio de la sanción aplicable pueden comportar la resolución de la licencia, con la tramitación previa del expediente correspondiente, en el cual se requerirá siempre la audiencia de la persona titular de la licencia. En el supuesto de aplicar la resolución de la licencia, ésta se realizará sobre la primera licencia que al pasar la revisión se detecte el incumplimiento de la disposición de un local en los términos aquí establecidos. 8. La reiterada infracción de las condiciones esenciales de las licencias señaladas a continuación en cuanto al número de infracciones y al periodo temporal señalados, sin perjuicio de la sanción aplicable, puede comportar la resolución de la licencia, con la tramitación previa del expediente correspondiente, en el que se requerirá siempre la audiencia de la persona titular de la licencia. Se incluyen en este supuesto los siguientes. A. Las infracciones tipificadas en los apartados 3, 5 y 7 del artículo 52 de este reglamento, cuando se haya sido objeto de las 3 sanciones firmes en vía administrativa por la misma infracción en el plazo de 2 años, a contar desde la imposición de la primera sanción en servicios prestados al amparo de una misma licencia. B. La infracción tipificada en el apartado 2 del artículo 52 de este reglamento cuando se haya sido objeto de 2 sanciones firmes en vía administrativa por la misma infracción en el plazo de 3 años a contar desde la imposición de la primera sanción en servicios prestados al amparo de una misma licencia. C. Las infracciones tipificadas en el artículo 53 de este reglamento, a excepción de la letra D del apartado D del citado artículo, cuando se haya sido objeto de 2 sanciones firmes en vía administrativa por la misma infracción en el plazo de 2 años a contar desde la imposición de la primera sanción en servicios prestados al amparo de una misma licencia. D. La infracción tipificada en la letra D del apartado 3 del artículo 53 de este reglamento cuando se haya sido objeto de 5 sanciones firmes en vía administrativa por la misma infracción en el plazo de 2 años, a contar desde la imposición de la primera sanción en servicios prestados al amparo de una misma licencia. Y 9. Se considerará circunstancia agravante de la responsabilidad derivada de la comisión de cualquier tipo de infracción de reincidencia, entendida como el hecho de haber sido objeto de más de 2 sanciones por el mismo tipo de infracción en el plazo de 1 año mediante resolución firme en vía administrativa.